para que ayuden a subir sus notas o mejoren los que están muy mal, porque hay notas que están malas. Les dije que la exposición va a valer 10 puntos, ¿no? Les voy a dar la opción de que esos otros 5 puntos sean extra, ¿ya? Pero también vamos a hacer otros trabajos. Bueno, este semestre tocó con varias actividades, es el aniversario de la facultad, el 1 de junio, y seguramente ustedes han escuchado de la Feria de la Expociencia Palermo, ¿no es cierto?, que se realiza cada año. Por motivos de pandemia, creo que 2 años no se realizó, entonces otra vez se va a activar, ya ha llegado una nota de la Dirección de Investigación, entonces nosotros vamos a participar también, ¿ya? Si ustedes se recuerdan en la programación, estaba en veremos si al final del semestre íbamos a hacer un herbario o un caso clínico. Vamos a cambiar ya, vamos a participar en la feria, así que para aprovechar el trabajo de exposición que van a tener, entonces estaba pensando que presenten sus mismos temas, los mismos grupos, ¿ya? Obviamente en la feria ya es diferente, ¿no? Aparte de traer muestras, bueno, tal vez tengan que hacer algún banner, sería eso, ¿no? Y ustedes estar presentes y explicar, ¿no? Los tipos de intoxicación que le toque a cada grupo, ¿ya? ¿Qué les parece? Tenemos un mes, justamente un mes, entonces hay bastante tiempo, seguramente antes, tal vez ustedes ya han participado, pero consiste en, bueno, que tenemos que armar un stand, nos van a dar mesas, ¿no? Yo tengo que inscribir a los grupos hasta una fecha límite, y luego, bueno, ya se les va a indicar qué más tienen que hacer, pero es más o menos como les he estado indicando. Entonces, esa nota es la que estaba contemplada para el final, ¿ya? Entonces vamos a adelantarlo y vamos a hacerlo para la feria, aprovechando también que hay que participar, ¿no? Y es muy importante este tipo de eventos porque son ferias científicas y sabemos, como les dije antes, que estamos un poco pobres en cuanto a investigación, entonces tenemos que aprovechar, ¿ya? Así que los grupos que ya están formados, esos mismos vamos a participar. Ahora, yo tuve otra idea también, que ahorita lo podemos definir, que podríamos hacer también un stand eh, y que sea todo, o sea, cambiar los temas, tal vez presentar 2 o 3 temas, y agregar lo que es plantas, podemos traerlas en maceta, y también armar un stand de puras plantas. Sería otra opción para algún grupo que quisiera hacer plantas, cambiar su tema o quedarse con sus temas, nomás que ya están asignados, ¿ya? Si alguien desea, me avisa. Esperen un momento, voy a buscar entonces para cuándo es tenía una carta acá, la feria. ¿Alguien sabe? ¿Les han dicho de otras materias para la feria o no? Sí, doctora, nos dijeron la doctora Moira para imagen. Ah, y es del mismo semestre, ¿no? Vamos a Sí, doctora. chocar. ¿Todos van a participar en imagen? Yo, yo voy a participar en el tema de la danza, doctora. Ya tenemos un ¿Danza? grupo. Sí, vamos a hacer para el Jucumari. Ah, ya, pero esa es otra actividad. O sea, como es la semana facultativa, hay varias actividades. Ese es el Jucumari, es una actividad que nada que ver. Sí, Esta de igual, la lo de la feria, feria para la exposición, doctora, igual nos mandó la doctora. Igual está haciendo, doctora. ya, a ver, es el día 3 de junio, viernes 3 de junio. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se van a cruzar, que son del mismo semestre. Somos del mismo semestre. Ya pasó antes. A ver, y tienen que estar igual, pues, ¿no? Presentes.
Tienen que estar presentes igual con ella. ¿Cuándo les dijo ella? ¿Ya les Ya hace dijo un tiempo antes? que dijo la doctora. Mm, ya. Por eso la mayoría se estaba organizando para hacer sus cosas. Ya, todos ustedes van a participar en imagen, todos los grupos, Si bien tengo entendido, sí. Sí, doctora. ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, lo que podemos hacer, voy a hablar con la doctora Moira, entonces que se turnen, pues, ¿no? Que estén unas horas con imagen y otras con tóxico, y se turnen, ustedes roten entre los grupos. ¿Ya? Eso podríamos hacer, y yo voy a decirle a ella, obviamente, ¿no? Porque, bueno, es coincidencia que hacemos la misma materia y tienen que participar. Así que eso podríamos hacer, ya lo vamos a coordinar. Voy a hablar con la doctora para que ella sepa, ¿no? El mismo procedimiento y se puedan turnar, porque tampoco hace falta que todas las horas, que son unas 6, 7 horas que dura esto, tal vez menos, que estén todos ahí, entonces podemos rotarnos, ¿no? Con que estén dos, digamos, en sus stand, está bien, y los otros pueden estar en imagen y así ir turnándose, ¿ya? ¿Qué les parece? Y yo le voy a dar la lista a la doctora para que sepa quiénes son los que están conmigo también. Entonces eso podríamos hacer, ¿ya? Y bueno, así se aprovecha también el trabajo que están haciendo, pues, ¿no? Esa es la idea para su exposición. Entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Doctora, ¿Sí? disculpe, en lo personal yo no tengo la materia de imagen con la doctora Moira, así que Sí. sí tengo libre. Ajá. Ya. Entonces, usted ya tiene sus grupos, ¿no ve? Entonces, seguramente hay unos cuantos más que no llevan imagen, se dedican de lleno al estante, ¿ya? De tóxico, bueno, de nuestra materia, ¿ya? Pero eso vamos a hacer. Voy a hablar con la doctora Mayra. Yo coordino bien con ella, no se preocupen con eso. Bueno, entonces eso en cuanto a ese tema. ¿Qué más tenemos pendiente? Este viernes la charla, no se olviden. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro avance, que justamente vamos a dar lo básico, una introducción y pauta de lo que es cómo debemos actuar nosotros, cómo debemos tratar una emergencia toxicológica. Bueno, entonces, no sé si ustedes fueron a la charla de la doctora Sara, que organizó la dirección de extensión. Ella habló sobre emergencia y urgencia, ¿no? Y en este caso, para entender un poco en el área de toxicología es importante, ¿no? Saber esas diferencias. ¿Es lo mismo una urgencia que una emergencia? No, no Ya, es lo mismo. no es lo mismo, ¿no? Ustedes ya llevaron urgencia, ya saben, bueno, aunque la materia dice urgencia, ¿cuál se debe atender más rápido? ¿Una urgencia o una emergencia? Una urgencia. ¿Seguro? Emergencia, doctora. Emergencia. A ver, ¿cuál sería la diferencia entonces, una de otra? ¿Quién nos puede decir? ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Primero tenemos que partir de eso y tenerlo claro para poder saber, ¿no? En qué Que la casos debe. emergencia corre, o sea, tiene riesgo de vida en cuestión de 1 minuto, tiene que ser atendido el paciente y la urgencia puede esperar 1 hora por lo menos, al menos. Sí, tal vez un poco más, ¿no? Pero ¿por qué esas esperas de tiempo? A Por ver, el tema
Doctora, por el tema de cómo llegan a la clínica, ¿no? Puede ser que haya llegado un animal atropellado, o otro que solamente sea con signos, como con fiebre o cosas así, ¿no? Fiebre alta. Sería en el Ya, caso de urgencia. Y en el caso de emergencia ya sería, pues, como dijo la compañera, arriesgando su vida, ¿no? Está con, o claro. sea, Está ¿en qué caso está corriendo la vida del paciente? En que haya una hemorragia interna, a la hora de evaluar, ¿no? Es que es muy distinto cuando hay un médico especialista en urgencia, se realiza un triaje a todos los pacientes que tiene y ahí evalúa por término de importancia quién va a entrar primero a consulta. Muy bien. Bueno, pero básicamente esa sería la diferencia, ¿no? En que en una emergencia corre la vida del paciente, corre riesgo, entonces yo tengo que actuar rápido, como decía, ¿no? En una hora, menos de una hora tengo que actuar. ¿Y qué es lo que yo necesito básicamente para tratar cualquier emergencia? ¿En qué tengo que tomar atención? A ver. ¿Mm? A ver. Primero, que el animal respire, ¿ya? Segundo, fluidos, ¿ya? Y bueno, eso sería lo básico, fluido y mantener la respiración, ¿no? Pues si no se muere. Entonces tengo que tener oxígeno y tengo que tener, lo primero, ponerle un catéter, ¿no? Una bránula, una mariposa, tener una vía de acceso. Entonces es lo que yo tengo que tomar en cuenta en primer lugar, ¿no? Para mantener vivo a un paciente. Y como ven, no es mucho también el requerimiento que necesito para esto, ¿no? Bueno, esas son las diferencias entonces. Y en cuanto a toxicología, nosotros sabemos, ¿no? Ya hemos avanzado que según la naturaleza de las intoxicaciones dijimos que pueden ser agudas y crónicas. Y la rapidez o intensidad de este tipo de intoxicaciones nos va a dar, ¿no? Las medidas terapéuticas y también de profilaxis para evitar en un futuro evitar una intoxicación, ¿no? Y es de acuerdo a eso. Entonces, en los casos agudos, toxicológicos, donde yo veo, ¿no? Cuadros de emergencia, ¿no? Porque sabemos que los cuadros agudos son rápidos, son violentos, rápidamente, y por lo tanto, la mayoría de estos cuadros son emergencias, ¿no? Está hablando ya de intoxicación. En muchos casos somos los veterinarios, ¿no? Son los veterinarios los que tienen que atender al animal. Obviamente en la mayoría de las situaciones, en otros casos también, no siempre los veterinarios, ¿no? A veces el dueño, ¿no? El propietario, sea de un animal menor o un animal mayor, el encargado de los animales, si hablamos de bovinos, de ovinos, son los que tienen que atender estas emergencias hasta que venga el veterinario, hasta que se lo lleve a un centro de atención, ¿no? Y se puede atender de forma casera también, ¿no? O por lo menos poder, no sé, identificar el tóxico, ver los envases, que estuvo relacionado en los últimos minutos, en las últimas horas, antes de que se presenten los síntomas. Eso es de mucha ayuda para llegar a un diagnóstico, ¿ya? ¿Y qué trastornos son los que se atienden? Pueden ser graves y agudos también, ¿no? O pueden ser leves o suaves, pero que ya tienen un grado de intoxicación. Y en la mayoría de los casos, sin disponer de una historia, ¿no? Directa a los tóxicos. Entonces llega el animal, nosotros tenemos que mantener lo que hemos hecho, la respiración, la fluidoterapia, primordialmente, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué le pasó a ese animal? O a veces el dueño viene con el envase y bueno, y ahí ya es diferente, ¿no? Comió esto así puntualmente, entonces, empiezo a actuar. Pero en otros casos no, y tengo que controlar los signos vitales hasta que yo pueda identificar, ¿no? La sustancia tóxica. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Esto porque
bueno, tenemos que ser medios adivinos, no adivinos, pero poder, ¿no? Determinar o llegar a un posible diagnóstico, porque a veces el dueño no nos da muchas pautas o no llegamos a identificar totalmente. Entonces, con los signos clínicos tenemos que tenerlos como base, ¿no? A veces, por ejemplo, los animales llegan babeando, llegan con vómitos, llegan con náuseas o ya llegan con otros signos como convulsiones, ¿no? Tics nervioso, ictericia, eh, parálisis, ¿no? Leves parálisis, espasmos musculares, hemorragia. Entonces son varios los signos con los que puede llegar y nosotros podemos ir indagando de qué se puede tratar. Acá, por ejemplo, fíjense esas imágenes, tenemos diferentes grados aquí de intoxicación. ¿Alguien me puede decir qué observan en las imágenes? A ver, Moro. ¿Qué observan esos animales? Son diferentes, por cierto. No son los mismos. A ver, dígame qué observa. En el primero sangrado bucal y en los otros como lesiones en los ojos. ¿Ya? ¿Qué ve en el último, en el póker de la derecha? En sus ojos. ¿Me dice? Como si le haya salido sangre por los ojos. Ya, está con una hemorragia. ¿Qué más tiene ese ojo? ¿Está normal? ¿Está normal? Aparte del sangrado, No, no, doctora. ¿qué observa? Como inflamación. Ujú, muy bien. ¿Qué más? ¿Será que hay un leve edema ahí? ¿Podría Sí, haber líquido? Sí, sí, podría ser. ya. Muy bien. Bueno, en el otro caso, en el primero, igual, ¿no? Hay como un edema bucal. Se ve que hay sangrado, que tiene hemorragia por la boca, no por la nariz. Y así, bueno, acá vemos el animal que ven al lado del primero, de izquierda a derecha, que la pupila se ve, ¿no? Que estuviera dilatada. Bueno, y en el peludito, el negrito, ¿cómo lo vemos? Está medio asustado, ¿no? Está, bueno, ese animalito tenía otro tipo de intoxicación por organofosforado. Entonces estaba medio alerta, en estado de alerta, presentaba convulsiones, pero como pueden ver, todos estos casos son por intoxicaciones, ¿no? Los que podemos ver en las imágenes. Y pueden llegar de diferentes maneras, ¿no? Como el babeo y este otro tipo de casos. Después les voy a decir de qué se trataban las intoxicaciones, pero son diferentes cuadros. Bueno, y tenemos que tomar en cuenta esto de acá, que está pensando ese ratón, ¿no? ¿Qué dicen? No todos los pacientes enfermos de forma aguda están intoxicados, ni todos los intoxicados lo están de forma aguda también. ¿Qué quiere decir? A ver, Sandoval Alejandra. ¿Qué entiende por Podría esto? ser de que algunos se le hace agudo con el tiempo, al dejarlo pasar mucho tiempo. Ya, estamos hablando de intoxicación. ¿Pero qué quiere decir? Dice, no todos los pacientes enfermos de forma aguda están intoxicados, ni todos los intoxicados lo están de forma aguda. ¿Qué nos quiere decir? Ay, no sabía cómo explicarlo, doctora. A ver, como puedan explicarlo. A ver, ¿alguien más que nos pueda decir? ¿Será que todos los pacientes que llegan a una emergencia, que llegan de forma aguda, están intoxicados? No.
No, ¿no? hay que saber Entonces diferenciar. no es que las intoxicaciones sean el boom de las clínicas, ¿no? De los cuadros clínicos. No, no es así. Y en realidad son los casos menos frecuentes si hablamos de otras enfermedades. Por ejemplo, hay cuadros agudos de moquillo, hay cuadros agudos de parvovirus, hay cuadros agudos de parasitosis interna, hay cuadros agudos de traumatismo, hay cuadros agudos de contusiones y otro tipo, ¿no? De enfermedades infecciosas, virales, traumáticas, parasitarias. Entonces, hay muchas enfermedades agudas, ¿no? Y aparte las intoxicaciones también. Eso nos quiere decir, ¿no? Ni todos los intoxicados también son agudos. Pueden haber casos que lleguen, que, bueno, han sido crónicos o que si bien son agudos, no son graves también, ¿no? Pero ya presentan signos de intoxicación. Por ejemplo, las insuficiencias cardíacas post ingestión de bufos, ¿no? Llega el paciente cuando ya ha pasado el cuadro agudo, pero ya llega con un problema de respiración, por ejemplo, ¿no? No le cuesta respirar, tal vez con edema pulmonar o enfisema pulmonar, pero ya ya no es agudo, pero sabemos que ese animal sufrió una intoxicación, supongamos por bufo estamos hablando, ¿ya? O por otro tipo de agente tóxico también. Entonces esto es importante que lo sepamos, ¿ya? Porque no todos los cuadros son que quieren decir que es intoxicado. Primero, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué es lo que yo les decía al inicio? Primero debo instituir una terapia de emergencia y conservación necesaria para mantener vivo al paciente. Eso es lo que yo quiero. Mantener vivo a mi paciente, ¿ya? Después, establecer diagnósticos clínicos con pruebas, si puedo hacer pruebas que nos sirvan para iniciar una terapia, ¿no? Aplicar la medicación adecuada y recursos de acción si yo tengo antídotos, ¿no? Ya hablamos de antídotos y sabemos que no todas las intoxicaciones tienen antídotos. Entonces es importante también, ¿no? Ver cuando yo ya tenga un diagnóstico si tengo el antídoto para tratar esa intoxicación. Luego, confirmar rápidamente el químico responsable de la intoxicación, ¿ya? Determinar de la forma más segura posible la fuente del tóxico. Mientras yo voy instaurando una terapia de emergencia, ¿no? Voy analizando cuál pudo haber sido específicamente la fuente del tóxico. Aunque a estas alturas ya tengo que saber, ¿no? Tengo que tener una pauta de cuál fue la fuente. Y por último, instruir al cliente sobre los riesgos que pueden ocasionar dichos tóxicos, ¿no? E instruirle también que los pueda evitar en un futuro, que vuelva a suceder, ¿no? Si ya el propietario vio, ¿no? Un caso de intoxicación por algún accidental, por algún descuido, entonces tomarlo en cuenta para que no vuelva
Hola. Hola, doctora. Ahora sí ya se le escucha. Sí, Sí, se le cortó. se fue el internet. Ya, y eso que es de aquí de la universidad, ¿no? Ya. Pueden ver, ¿no? Estábamos, ¿se ve? Sí, doctora. Sí. Ya. Estábamos hablando de los factores animales, ¿no? Que son factores que influyen cuando se me presenta una intoxicación. También tenemos los factores químicos de cada tipo de tóxico. Y esto, por ejemplo, ustedes seguramente deben estar ya investigando, ¿no? Sobre su tema que van a hablar. Es importante, ¿no? Saber los factores químicos. Cuando hablen en introducción, hablen del tóxico, tienen que hablar de esto, ¿no? El tamaño de las partículas, qué tipo si es una sustancia soluble o hidrosoluble, ¿no? La solubilidad sería. La toxicidad de absorción, por dónde se absorbe, por dónde se excreta, la afinidad que tiene por tejidos, también a qué tejidos tiene afinidad ese tóxico, los fluidos que hay también corporales para ver si es más fácil su absorción que otro tipo, ¿no? Y la interacción que tiene con otros fármacos también, ese tipo de sustancia. Entonces, esos son algunos de los factores que influyen también para una toxicidad, ¿no? Para una intoxicación. En el caso de las intoxicaciones agudas, que son las más frecuentes, cuando yo tengo una emergencia, ¿no? Ay, perdón. Hablando ya de emergencia, ¿no? Nosotros lo que tenemos que cuidar acá es o tener una mayor observación con el sistema nervioso, ¿no? Hepático, renal, cardiovascular y digestivo. ¿Por qué? Porque, recuerdan, que fue pregunta de examen también, son justamente las áreas, o estos serían los órganos o sistemas que llegan a afectarse más, ¿no? Y sin hablar, bueno, en primer lugar el sistema nervioso, que a veces cuando dejan secuelas, yo ya tendría como veterinario recomendar que no se prosiga ya el tratamiento, ¿no? Y bueno, darle la opción de la eutanasia, porque hay muchos casos en los que lo recomendable por el bienestar del animal y del propietario es la eutanasia, ¿no? Cuando ya hay efectos irreversibles, hablando específicamente de intoxicación. Hay muchos casos. Bueno, entonces como pueden ver en esta imagen, ¿no? Cuando yo tengo un caso de una emergencia, yo ya tengo que preparar, ¿no? Mis equipos para atender la emergencia. Tengo que tenerlos listos ya. En toda veterinaria, en todo consultorio, y más aún en un hospital, tengo que tener lo básico para atender una emergencia. ¿Qué sería lo básico, lo que observamos ahora? Un respirador mecánico o ambú, también puede ser. ¿Alguien conoce los ambú? ¿Alguien conoce? Creo que acá tenemos uno. Bueno, aquí tenemos uno, miren. Después lo vamos. Es más o menos este equipito. ¿Lo ha visto alguien? Bueno, esto viene con la manguera y tiene una mascarilla que yo de esta forma mecánica, porque es mecánico, voy a dar respiración, voy a ayudar a que el animal pueda respirar mejor, ¿no? Bueno, esto es lo que suple a un respirador automático, que bueno, también hay en el hospital, pero se usa para las cirugías, ¿no? Debería haber en los centros de emergencia, hay varias clínicas que lo tienen, pero esto me ayuda bastante a mí, ¿no? Solo que es automático, yo tengo que estar dándole
controlar, ¿no? Las pulsaciones que voy a dar para que ingrese aire. Bueno, ayuda bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa tengo que tener? Sondas gástricas de distintos tamaños, sondas endotraqueales, ¿no? Que, bueno, en toda veterinaria tiene que haber. Peras de goma o aspiradores o jeringas grandes para que yo pueda sacar fluido, me ayuda bastante. Instrumental para venotomía, catéteres y estiletes intravenosos, ¿no? Para tener las vías de acceso, las bránulas, que comúnmente le decimos, mariposa, y otros, ¿no? Como jeringas, agujas, sondas para orina, termómetros, estetoscopios o estereoscopios, que sería lo ideal, ¿no? Al estetoscopio, el nombre ideal es estereoscopio, el nombre correcto, pero el estetoscopio con el que tomamos las pulsaciones cardíacas, ¿no? Bueno, entonces esto es lo básico con lo que debemos nosotros contar, ¿no? Para poder atender una emergencia. Acá, por ejemplo, bueno, esto fue un caso real, que es de una de las perritas que vieron las imágenes anteriores, que nos comentó Moro, con los anteriores estudiantes. Pudimos atender un caso de intoxicación por mordedura de serpiente, y eran dos las perritas, fíjense, esta, la que está, bueno, la más peludita, y la otra perra, ¿no? Una mestiza. Las dos fueron picadas por serpiente, y como ven ahí atrás de la señorita, se ve un monitor, ¿no? Bueno, en el hospital esos monitores de cardiología, nosotros lo llevamos a emergencia, le tomábamos constantemente la frecuencia, ¿no? La presión arterial, eh, la- eh, el nivel de oxígeno también. Entonces, estas perritas estaban graves, ¿no? Presentaban hemorragias, acá como vemos igual a la derecha, se está viendo el tiempo de coagulación, era incoagulable. ¿Saben qué es incoagulable? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto es el tiempo normal de coagulación de un perro? Candia Cristina. ¿Hasta cuánto es el tiempo normal de que debe coagular la sangre? ¿Se acuerdan? Fisiología. No, Les mandé unas tablitas, yo no les mando por nada, ni las abren seguro, ¿no? Les mandé al grupo los constantes fisiológicas, tiempo de coagulación, temperatura rectal, todo les mandé, creo que no lo veo. Pero nadie se de un acuerda. minuto, doctora. 1 minuto 60 a 110 segundos. Hasta un minuto para que coagule. ¿Sí? Sí. Ya. Es un poquito más, ¿no? Hasta 2, 3 puede ser. Pero acá era incoagulable. Estábamos con la sangre, le tomábamos y horas nunca coaguló, no coagulaba. O sea, esa perra podía morir por hemorragia, ¿no? Por un shock hipovolémico. Iba a morir. Entonces, nosotros diariamente, porque ya lo atendimos como una semana, le tomábamos 2 veces al día el tiempo de coagulación y sangría. Y cuando se le aplicó el antídoto, bueno, iba mejorando la coagulación, que era lo más grave en ellas, ¿no? No dejaban de sangrar, no dejaban de sangrar. Por donde le pinchábamos, le poníamos gránula, le aplicábamos una medicación, sangraba, sobre todo la grande que ven ahí. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque estas perritas fueron picadas por venenos que tenían una acción coagulante, mionecrótica, ¿no? Hemorragia, tiene este tipo de venenos de serpiente. Entonces, si no se coloca el suero antiofídico a tiempo, bueno, van a morir, ¿no? Por hemorragia. Y estas son una de las alteraciones que presentaba. Bueno, nosotros teníamos que estar monitoreando, ¿no? También estuvieron, creo que 1 o 2 días, un día, unas horas con oxígeno, ¿no? Estaban bien monitoreadas con lo que se podía, ¿no? En la sala de emergencia del hospital.
Bueno, entonces eso es lo que yo, bueno, tengo que tener de básico y tratar, ¿no? De monitorear. Si bien no voy a tener todo el equipamiento, pero por lo menos lo básico, como les mostré, Seambú no es muy caro también. Oxígeno es algo esencial que hay que tener, ¿no? Hay que tener más si yo voy a hacer emergencia, tengo que tener oxígeno. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos de urgencia o emergencia en caso que se me presente una intoxicación. Primero, cuando se me presenta nos van a notificar, ¿no? A veces por teléfono nos llaman asustados los propietarios, doctora, doctor, ha ocurrido esta intoxicación con mi perro, está raro, comió esto y luego presentó estos síntomas. Entonces, el dueño podría ir dando, ¿no? Algunos primeros auxilios, pero sobre todo nos va a ayudar bastante si él guarda el producto sospechoso, ¿no? En su envase y que lo traiga inmediatamente con el paciente, ¿no? Si puede, es muy importante recoger el vómito en un frasco limpio, en una bolsa de plástico, porque ahí también, ¿no? Nosotros podemos encontrar restos de la sustancia tóxica, ¿no? En el vómito. Varias veces han traído acá y me han mostrado, doctora, mire, esto ingirió y desde ahí comenzó con tales síntomas. Ahí, por ejemplo, a veces podemos ver gránulos o sebos de raticidas. Lo que les toque raticida van a ver, ¿no? Que vienen en diferentes presentaciones, viene granulado, en sebo, en pasta o en polvo. Entonces ahí nosotros podemos tener ideas también. Luego que se transporta al paciente a un centro de tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Segundo punto, vigilar y mantener la respiración, que yo les decía es muy importante para controlar el shock, ¿no? Tercer punto, ya nos vamos a identificar el tóxico si es posible, ¿no? Pero esto no debe hacer que yo retrase el control de la respiración y la presión, sobre todo arterial, que es muy importante. Mientras yo hago ese procedimiento, tengo que estar controlando, ¿no? Sobre todo la respiración. Luego, extraer el tóxico para que la absorción y el daño sean mínimos. ¿Se acuerdan cómo podemos nosotros extraer las toxinas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos nosotros hacer? A ver. ¿Cómo podemos evitar que se absorba un tóxico? ¿Con qué? Tanto que hemos hablado de esta noble sustancia. Carbón activado. A ver, con carbón, ¿no? Tenemos que tener entonces ahí a la mano nuestro carbón activado, ¿ya? Si son ingeridos sobre todo, ¿no? Administrar eméticos o practicar lavado gástrico. Cuando el animal lo vomita, nosotros podemos producir el vómito, ya habíamos hablado para producir el vómito. Luego administrar carbón activado. Si los tóxicos son inoculados, debemos inmovilizar al paciente en caso de las mordeduras, por ejemplo, de serpiente. Tenemos que inmovilizar al paciente y administrar inmediatamente el antídoto. Aparte de inmovilizar, administrar el suero específico y, bueno, tratarlo cuidadosamente de que no se mueva mucho, ¿no? Porque son toxinas que producen bastante dolor y si nosotros hacemos movimientos muy bruscos, vamos a hacer que el veneno más bien se absorba y se distribuya más rápido. Entonces, por eso es que tenemos que tenerlo lo más inmóvil posible. Si la contaminación es por piel u ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos, ¿no? Lavar constantemente. Si los tóxicos son inhalados, ¿qué debemos hacer? Retirar inmediatamente al paciente de la zona de exposición y darle oxígeno, es lo ideal, ¿no? Tenerlo bien ventilado. Si no tenemos oxígeno, por lo menos tenerlo bien ventilado, bien aireado. Y en casos ya muy necesarios, si contamos con el equipamiento, lo ideal es darle respiración artificial, ¿no? Respiradores artificiales. Si los tóxicos ingresan por vía rectal, que también pueden ingresar, en caso de alguna picadura de un animal ponzoñoso o por otra razón, lo ideal es administrar un enema, ¿no? Inmediatamente. Bueno, entonces,
son los procedimientos, ¿no?, que debemos seguir en caso de una emergencia toxicológica. Luego, como punto 5, administramos el antídoto específico, si está disponible, mientras se prosigue con la extracción del tóxico, ¿no? Ya dijimos, y lo volvemos a repetir, que no se debe usar antídotos si no se ha identificado la sustancia tóxica. Si no estamos seguros de cuál es la sustancia xenobiótica, no administramos antídotos. Y por último, para cualquier caso, para cualquier otro tipo de enfermedad, dar tratamiento de apoyo, ¿no? Siempre. Darle el tratamiento de apoyo que necesite el paciente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos o qué instrucciones le damos a los propietarios cuando tenemos un animal intoxicado, ¿no? Intentar identificar la sustancia y la ruta de intoxicación. Que traiga el paquete, ya dijimos, ¿no? La envoltura, trasladar al paciente, igual ya dijimos. Si los tóxicos son ingeridos, inducir la émesis, ¿no? Solo también no se produce el vómito ni se da carbón, dijimos, en cualquier momento, ¿no? Cuando inducimos el vómito, solo si la ingestión ha sido dentro de los 30 a 60 minutos, ¿no? Antes, si no, ya no sirve de nada. ¿Por qué? La sustancia ya puede haber sido absorbida. Muy bien, entonces tiene que ser, esto es rápido, ¿no? Tenemos que actuar rápido. Y tenemos una desventaja, acá yo ya les he dicho, porque los propietarios lo traen cuando lo ven ya que se están muriendo realmente, o no les toman importancia a los primeros signos de intoxicación, que a veces es un babeo, ¿no? Entonces, tiene que ser rápido. No debemos inducir la émesis si la sustancia es un álcali o un ácido fuerte, porque ahí vamos a complicar mucho más esta situación. También si la sustancia es un derivado del petróleo, queroseno, gasolina, no inducimos la émesis. Y tampoco si el animal no está consciente, alerta y cooperativo, porque si no está así, si está convulsionando, ¿qué podemos producir? A ver, si nosotros queremos inducir el vómito. ¿Qué podemos producir si el animal no está alerta? Si no está consciente. Se puede broncoaspirar. ¿Mm? Exactamente, puede broncoaspirar. Entonces, en estos casos no se deben producir el vómito. En todos los demás casos sí se recomienda más bien, ¿no? Ustedes ahora que vayan a ver su caso, que dentro de los procedimientos, la mayoría son inducir el vómito, menos en estos casos, ¿ya? No inducimos el vómito. ¿Cómo podemos inducir el vómito o con qué? Mejor dicho. Bueno, son las cucharitas vía oral. En el gato también se puede administrar media cucharita, funciona muy bien. El peróxido de hidrógeno también, que es el agua oxigenada al 3%, vía oral igual ayuda a producir el vómito. La sal, la mostaza, esto estamos hablando de forma casera, que el dueño pueda hacerlo, o nosotros mismos si no tenemos silacina, ¿no? Pero lo ideal es la silacina, ¿ya? La silacina con 0,25 miligramos por kilo. Según la experiencia de los toxicólogos, y bueno, la que yo he tenido también, administrada intramuscularmente funciona mejor que endovenosa. Entonces, administramos y inmediatamente se produce el vómito, ¿ya? Si la sustancia es un ácido base fuerte o derivado del petróleo, en estos casos podemos administrar leche o huevo, ¿ya? En la casa, hasta que el paciente, bueno, llegue a la clínica y continúe con el tratamiento, ¿no? Se administra luego el carbón activado, ¿no? En todos los casos, también se ha ocurrido en 5 o 6 horas previas, ¿no? La intoxicación. Si ya pasó de esto, ya no funciona tampoco el carbón, ni producir el vómito,
ni nada que pueda ir descontaminando al paciente ya no nos sirve. Entonces tenemos que actuar rápido. Estos son algunos, ¿no?, de los procedimientos que podemos ir haciendo. ¿Qué más entonces haríamos? Luego de esto, de que hemos descontaminado, de que estamos buscando la fuente de tóxico y que, bueno, el animal está en observación, nosotros vemos qué tipo de pruebas podemos realizar, ¿no? Qué tipo de analítica o analitos podemos hacer, según la ruta de exposición, según lo que estamos sospechando. Siempre, en todos los casos, ayuda, bueno, un hemograma de base y un ALT, que son enzimas. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Que me miden las transaminasas hepáticas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo haría estas pruebas? ¿Mm? Bueno, ¿por qué se recomienda? Yo otra vez se fue el internet. Ya. ¿Me escuchan, no? Sí, se Sí, escucha, doctor. doctora. Ya. Entonces, ¿por qué estábamos hablando de ALT, AST? Si bien hemos dicho que no todos los tóxicos son hepatotóxicos, no es así, ¿no? Ya lo hemos visto, pero la mayoría se metaboliza en hígado. Y acá yo les dije, siempre les he dicho, el 80%, tal vez más, de los animales, de los perros, sobre todo, tienen hepatitis aguda. Y más si estamos cursando con una intoxicación, entonces debo ver, ¿no?, cómo está la funcionalidad del hígado, sobre todo. Un hemograma y después ver, ¿no?, dependiendo del tipo de toxina, si necesito otras pruebas, como evaluar urea, creatinina, ¿no?, evaluar funcionalidad ya de otros órganos como riñón, corazón. En algunos casos necesitaré un electrocardiograma, por ejemplo, si hay una intoxicación por bufo, ¿no? Tengo que hacer un electrocardiograma y así otro tipo de analitos que me pueden ser útiles, pero que no me identifican el tóxico, ¿ya? Con eso no nos confundamos, no identifica el tóxico, sino me da pauta de cómo están los órganos. En caso de intoxicaciones por warfarina, sí, ¿no? Podríamos ver cómo están los factores de coagulación, con un hemograma, con un tiempo de sangría también, ¿no? Bueno, esas serían más o menos las pruebas que yo podría ir haciendo. Si los tóxicos son inhalados, bueno, dijimos que debemos colocar al paciente en un lugar fresco, en un área con adecuada ventilación, ¿no? Proveer de respiración artificial si es posible, transportar a la clínica tan pronto como se pueda, ¿no? Si ingresan por vía dérmica, como por ejemplo los órganos fosforados, órganos clorados, ¿no? O con polvo seco, también a veces con otro tipo de tóxicos en polvo. Se debe limpiar cuidadosamente el polvo usando un cepillo con cerdas duras. O si ha ingresado por un baño, supongamos una fumigación, enjuagar, ¿no?, vigorosamente todo el cuerpo, ¿no?, con agua corriente por unos 15 minutos. Una vez que el área ha sido vigorosamente enjuagada, lavar el área con jabón y agua y volver a enjuagar muy bien. Eso debemos hacerlo durante 15 minutos.
continuar el baño y enjuagar al menos durante 15 minutos más, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos hacer si ha ingresado por vía de... Bueno, si el tóxico ha ingresado por vía ocular o por los ojos, igual. Lavar vigorosamente, mejor con suero salino, ¿ya? En tejido ocular funciona muy bien el suero salino. Y continuar el lavado durante unos 10 minutos más, ¿ya? Esta es la solución recomendada, ¿no? Para los ojos. Y nosotros lo podemos hacer, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Añadiendo al agua 2 cucharaditas de sal en 1 litro, ¿no? Ahí está nuestra solución salina y con eso podemos lavar, ¿no? Los ojos. Bueno, entonces ya hemos visto más o menos todos los procedimientos que se deben seguir de acuerdo al tipo de ingreso de estas sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, para recordar, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos seguir? Primero, realizar una exhaustiva recopilación de datos, ¿no? En la historia clínica es muy importante, ¿no? La reseña, todos los datos, nos puede dar el propietario todos los datos que podamos obtener. Luego, realizar una observación exhaustiva, minuciosa, de los signos clínicos